Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Vamos a poner a grabar la clase, porque la otra vez no sé qué pasó, que no me dejó, no me guardó la grabación. Recording in progress. Bueno, listo, buenas tardes, ahí pusimos a grabar la clase. Hoy vamos a terminar de ver el ejercicio que ustedes estaban viendo con la contadora Rosalía. Ustedes habían visto la primera parte, quedaba por ver la situación financiera de corto plazo y la situación económica, ¿es así? Sí, Perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? sí, profe. Bueno, ustedes saben que para hacer el análisis de la situación financiera de corto plazo, lo que tenemos que observar o lo que tenemos que analizar es si la empresa va a poder hacer frente a sus pasivos, a sus obligaciones de corto plazo, con los recursos que tiene también para percibir o para cobrar en el corto plazo, ¿sí? Nosotros consideramos que un bien es corriente y por lo tanto un pasivo también va a ser corriente cuando se realiza dentro de los 12 meses posteriores al cierre de ejercicio y cuando es exigible dentro de los 12 meses posteriores al cierre de ejercicio en el caso del pasivo. Entonces vamos a analizar la suficiencia y vamos a ver si esa empresa va a poder hacer frente a esas obligaciones de corto plazo, ese pasivo de corto plazo, con los recursos de corto plazo que tiene. Ustedes ya deben haber calculado los índices, deben haber calculado el índice de capital corriente, y lo que vamos a ver es ahora el cálculo de la rotación para ver cuál es el plazo medio de realización del activo corriente y cuál es la duración del ciclo operativo bruto. Primero vamos a créditos por venta, ¿sí? Si nosotros vemos la estructura de situación patrimonial adecuada, veíamos que teníamos caja de banco, inversiones temporarias, que ya conocemos los plazos, y el primer rubro que nos aparece es créditos por venta, otros créditos seguramente tendremos los plazos, y el otro rubro que forma parte de lo que es el ciclo operativo, que forma parte de lo que hace la empresa, la actividad principal, está relacionada con el tema de los bienes de cambio, ¿sí? Entonces vamos a analizar la rotación y vamos a ver la duración del ciclo operativo teniendo en cuenta el plazo medio de cobranza de esos dos rubros. Los créditos por ventas son 650.000 y 780.000. Las ventas no tenemos previsiones, por lo tanto no le tenemos que sumar las previsiones. Si hubiéramos tenido el dato, hubiéramos sabido que estos créditos por ventas son netos de previsiones, y tendríamos el dato de las previsiones, se lo tendríamos que agregar, eso ustedes ya lo saben. Y vamos a ver las ventas más IVA. Tomamos el flujo, que son las ventas más IVA, tomamos las previsiones, y vemos que la rotación es igual a 18,28 veces. Los días de cobranza, 365 sobre la rotación, es decir, 20 días, y el plazo medio de cobranzas, 1 más los días de cobranza dividido 2. Hacemos lo mismo para los dos ejercicios, 2017 y 2016, y ahí tenemos los datos del plazo medio de cobranza. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Los bienes de cambio. Para el caso de los bienes de cambio, tomamos la rotación, que es igual al costo de venta dividido los bienes de cambio promedio. Eso nos da 6,36 veces, 5,27 veces para el año anterior. Por lo tanto, si dividimos los días de venta sobre la rotación, nos da 57,39 y 69,27. Fíjense cómo en ambos ejercicios hay una rotación mayor, por lo tanto el plazo
de venta, o los días de ventas y los días de cobranza han disminuido. El plazo medio de cobranza de los bienes de cambio, tomamos 1 más, acá la fórmula la vamos a corregir, 1 más los días de cobranza, más los días de cobranza, más los días de venta, ¿sí? 1 más 20, que es lo que habíamos calculado, más 20 más los 57 que estamos calculando acá. Por lo tanto, el plazo medio es igual a 49 días en este ejercicio y 67 en el anterior. Si nosotros vemos el ciclo operativo bruto, consideramos 20 días para cobranza, 57 para ventas, total 77 y 101 días. ¿Qué quiere decir? Que al ser menor de 365, ambos activos están bien clasificados en activos corrientes, ¿sí? Acá ya sabemos que si en este número nos da un valor mayor a 365 días, tenemos que armar una reclasificación, una adecuación para que quede como activo corriente los importes que correspondan a realizarse dentro de los 365 días posteriores al cierre de ejercicio. Una vez que hemos calculado la rotación, vamos a armar y vamos a calcular, para poder calcular la liquidez corriente necesaria, vamos a calcular el plazo medio de realización del activo corriente, ¿sí? Tomamos todos los rubros del activo corriente, ponderamos por los plazos medios que hemos determinado y los que venían enunciados, como son los de inversiones temporarias y los de otros créditos, y obtenemos un producto. Si nosotros dividimos este producto en el activo corriente, nos está dando un plazo medio de 50 días para el ejercicio 17 y de 42 días para el ejercicio 2016. Fíjense ¿Profe? que, sí, En la solución que tenemos en Moodle no me coincide el activo corriente. ¿Está diferente? ¿cuál es la diferencia? Ahí en el activo corriente dice bienes de cambio, 1.328.628. Y el activo corriente me da 2.300.228. Pero este es el enunciado. Ya me fijo cuál es el Eh, enunciado que tienen ustedes. Bien. Espera un minuto. No sé. A ver, esperen un segundo. Bueno, para que no tengamos diferencia, vamos a seguir trabajando con el que tenían ustedes. Ahí se los comparto. Ahí se ve.
Sí, profe. Ahora sí, ahora esos son los números que tienen. Lo que va a cambiar entonces, si estas son las cifras, lo que va a cambiar es el plazo medio de ventas, seguramente porque va a cambiar los bienes de cambio promedio, entonces va a haber una pequeña variación entre el costo de venta y los bienes de cambio promedio, ¿sí? Pero no, fíjense que no hay grandes cambios, es un día la diferencia con la cifra que veníamos trabajando en el ejercicio anterior, ¿sí? Vemos entonces a los plazos, tienen la rotación, tienen el saldo del activo corriente multiplicado por la ponderación por los días. Esto le da un producto, dividimos el producto en el saldo del activo corriente y eso nos da la cantidad de días de plazo promedio, tanto del 2017 como del 2016. Fíjense, sigue existiendo una disminución en el 2016, el plazo es más corto en el 2016, hay como un empeoramiento en el plazo, a pesar de que habíamos visto que había una mayor rotación en los rubros que habíamos calculado. ¿Sí? Ese mayor plazo está originado en la ponderación que tenemos tanto en las inversiones transitorias como en los otros créditos, que tanto en las inversiones transitorias como en otros créditos tienen un plazo de 120, 180 días, que es lo que nos hace subir ese promedio, ¿sí? Pero en los rubros relacionados con lo que es la actividad operativa de la empresa, habíamos visto que se había producido una disminución en los plazos, ¿sí? Por eso está quedando 42 días para el 16, 49 días para el ejercicio 2017. Vamos entonces a cuentas por pagar, al pasivo. En general tenemos los plazos de vencimiento, los plazos de exigibilidad de las cuentas del pasivo y tenemos que calcularlo para deudas comerciales. ¿Cómo lo vamos a calcular? Compras más gastos más IVA dividido el saldo promedio de las cuentas por pagar. Pero para poder calcular ese flujo, acuérdense que yo les había dicho en una clase anterior que teníamos que tomar todo lo que estaba relacionado con el origen de la cuenta. Entonces, ¿cuáles son los gastos que originan el saldo de cuentas por pagar? Y esos son los que vamos a poner en el numerador. Por eso, si estamos tomando el total de gastos y el total de compras según el anexo, lo que vamos a hacer es ajustarle a ese total de gastos todos los gastos que están incluidos en ese anexo que no se corresponden con una contrapartida con el pasivo de deudas comerciales. Por lo tanto, vamos a quitar los sueldos, vamos a quitar las amortizaciones que son de activo, los sueldos son de sueldos a pagar o de deudas sociales, y los impuestos también que son correspondientes a impuestos, a cargas fiscales, a deudas fiscales, ¿sí? Tomamos el total de gastos, total de compras, a eso le sumamos el IVA, en este caso le sumamos el 21% al total. Si nosotros tuviéramos el dato de que parte de las compras o parte de los gastos están exentos de IVA, a esa parte no se le sumaría el impuesto al valor agregado. Total de compras más gastos más IVA, dividido las deudas comerciales promedio, nos da una rotación de 14,77 veces en el 17 y de 10,41 en el 16. Fíjense que la rotación se incrementó casi un 40%, por lo tanto, los días de pagos van a ser menores, ¿sí? Los días de pagos van a ser igual a 365 dividido la rotación, pasamos de 35 días a 25 días, y el plazo promedio, 1 más días de pago dividido 2, tenemos 13 y 18 días. Fíjense cómo también, además de que había aumentado la rotación en el activo corriente, también se produjo un incremento en la rotación del pasivo corriente, por lo tanto también se achicaron los plazos. Entonces vamos a calcular el plazo medio de exigibilidad para ver de qué manera se modificó lo que es el plazo medio y de qué manera me afecta eso a la liquidez corriente necesaria. Tomamos los saldos.
Sí, Una consultita. Usted tiene ahí en la planilla días de pago y tiene al costado el 42%. ¿Cómo lo saca ese 42%? este Es, 42 que está acá, es, sí, sí. rotación del 17 dividido rotación del 16 menos 1. Ah, bien, bien, gracias. ¿Sí? Sí, yo les había dicho que hubo una variación del 40%, es una variación del 42%, que ahí lo tienen calculado. ¿Sí? Tomamos entonces los saldos de los pasivos corrientes, lo multiplicamos por el plazo, tenemos la ponderación, dividimos la ponderación en el plazo, en el pasivo corriente, y eso nos da los días de exigibilidad medio de ese pasivo corriente. Fíjense, ya podemos ver que hay alguna situación que nos podría complicar la situación financiera de corto plazo de la empresa, ya que sus activos se realizan más tarde que la exigibilidad de sus pasivos, ¿sí? Pero eso no es una medida suficiente. Sabemos que vamos a necesitar, con esos datos, sabemos que vamos a necesitar una liquidez corriente mayor, es decir, inmovilizar más capital de trabajo, con las consecuencias que ello tiene, para que la empresa no se vea afectada en su situación financiera de corto plazo. Esto que acabamos de decir lo vamos a comprobar numéricamente. Plazo medio de realización del activo sobre plazo medio de exigibilidad del pasivo me da una liquidez mínima de 2,07 en el 16, 1,72 en el año 2017. Si yo tomo la liquidez corriente versus la liquidez corriente necesaria, vemos que en ambos casos, que a lo mejor habíamos dicho que estábamos hasta con un exceso de liquidez, a lo mejor en el ejercicio número 16, no nos alcanza y no es suficiente para hacer frente a ese pasivo corriente en tiempo y forma. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Puede volver a repetir, profesor, lo de recién? El ítem que analizó recién, por favor. Le repito lo de recién. Bueno, el plazo medio del activo corriente dividido el plazo medio del pasivo corriente, es decir, la liquidez corriente necesaria, me está dando 1,72 y 2,07. ¿Qué quiere decir? Que el activo corriente se realiza mucho más tarde que el pasivo corriente. Para el momento en que está realizado el activo corriente, ya casi como que los pasivos vencieron 2 veces. ¿Sí? Entonces, al vencer antes los pasivos, yo tengo que dejar ese dinero reservado. Por lo tanto, la liquidez corriente de la empresa debería ser como mínimo 1,70 para el ejercicio 17 y 2,07 para el ejercicio 16. ¿Sí? Como la liquidez corriente es 1,59 y 1,95, a lo mejor acá cuando vieron este 1,95 que está en el 2016, a lo mejor comentaron de que tenía la empresa se estaba acercando a un exceso de liquidez, pero vemos acá numéricamente de que no existió tal exceso, sino que hay un defecto en la liquidez, ya que la liquidez corriente no alcanza la liquidez corriente necesaria, por lo tanto no está alcanzando el mínimo, y la empresa va a tener inconvenientes para hacer frente a sus pasivos de corto plazo. ¿Se entiende? Sí, ahora me quedó claro. Gracias. Bueno, perfecto. Una vez que analizamos la situación financiera de corto plazo, vamos con lo que es la situación económica, ¿sí? En el análisis de la situación económica, vamos a ver o vamos a descomponer nuestro estado de resultado, lo vamos a desagregar, vamos a separar los activos, tenemos el activo adecuado, tenemos el activo de la actividad principal y separamos lo que es el activo de la actividad secundaria. ¿Sí? Estamos considerando como activo de la actividad secundaria esto que ustedes ven ahí como inversión en otras empresas, inversión permanente en otras sociedades. Por lo tanto, esa inversión permanente en otras empresas, esa inversión permanente en otras sociedades, corresponde a una actividad secundaria que tiene la empresa.
tomamos el pasivo adecuado, el patrimonio neto adecuado, y ahí vamos haciendo el corte y la readecuación en cuanto a forma de nuestro estado de resultado. Tenemos las ventas, a las ventas le sacamos el costo de ventas y obtenemos la utilidad bruta. Si a la utilidad bruta le sacamos los gastos de comercialización, obtenemos el resultado de ventas. Si le sacamos los gastos de administración, tenemos los resultados de la actividad principal. Si le sacamos las inversiones permanentes, perdón, si le agregamos el resultado de inversiones permanentes, tenemos el resultado operativo. Si le sumamos o restamos los resultados financieros generados por activo, tenemos el resultado del activo, que es lo mismo a lo que ustedes le llaman resultado antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Le restamos los resultados financieros generados por pasivo y obtenemos el resultado ordinario, que es lo que llamamos resultados antes de impuestos. Le restamos el impuesto a las ganancias y tenemos el resultado ordinario neto. Si hubiera resultado extraordinario, obtenemos o llegamos al resultado del ejercicio. ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder comparar con el capital que está puesto a trabajar para la obtención de cada uno de estos resultados. Si yo estoy acá, en esta línea roja que ustedes tienen ahí, que dice resultado del activo, todo lo que se generó acá, ¿quién lo generó? La estructura de inversión, mi activo. ¿Sí? Por lo tanto, el denominador siempre va a estar relacionado con el activo. Una vez que le saco el costo del pasivo y yo calcule rentabilidades, el denominador siempre va a estar relacionado con el patrimonio neto. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá todo esto lo generó el activo. Una vez que le resto lo que le pagué a los terceros, todo lo que queda es para el patrimonio neto. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, vamos a calcular las rentabilidades y después vamos a hacer el análisis del punto de equilibrio. ¿Sí? Vamos a ver, rentabilidad de la actividad principal. La rentabilidad de la actividad principal, tomamos el resultado de la actividad principal dividido, ¿qué va a ser? ¿Entre qué lo divido? Si estoy hablando del resultado de la actividad principal, ubiquémonos dónde está el resultado de la actividad principal. Está acá. ¿Sobre qué lo voy a dividir? ¿Quién generó el resultado de la actividad principal? El activo. El activo. ¿Y cuál específicamente? El activo de la actividad principal. ¿Sí? Exactamente, el activo de la actividad principal. Entonces tenemos 21%, 21,81, 21,82. Fíjense que prácticamente en la actividad principal no hay variación. En la actividad secundaria dividimos el resultado de la actividad secundaria sobre el activo de la actividad secundaria. Tampoco tengo mucha variación, 2,75 contra 2,72. Vamos al activo operativo. Fíjense en el activo operativo, tenemos el resultado operativo, que es este que está acá, dividido el resultado, perdón, dividido el activo operativo, que es el activo total. ¿Sí? En este caso coincide con el activo total. Si tuviera algún activo que no es operativo, ahí estaríamos sacándolo. Fíjense que no hay grandes variaciones. Y la principal variación se da en la rentabilidad del activo, de la inversión total o económica, donde tengo el resultado del activo sobre el activo total promedio. Fíjense que acá sí hay una caída importante de casi 3 puntos, del 21, casi un 21%, paso a 2 puntos, de un 21% paso casi a un 19%. ¿Y eso por qué? Porque fíjense en la estructura de gastos que tiene la empresa. Dentro de lo que es la estructura de gastos, la diferencia en cuanto al porcentaje aparece en los resultados financieros generados por activo,
que generan una pérdida que en el ejercicio anterior no lo tenía, ¿sí? Entonces ahí se produce una caída. Tendré que ver a qué corresponde ese resultado, a qué se refiere ese resultado financiero generado por activo y qué es lo que causó esa pérdida. ¿Sí? Posiblemente pueda ser el RECPAM de los activos expuestos. Si yo tengo mayor cantidad de activos expuestos, ese RECPAM del activo va a ser negativo, va a ser una pérdida. De ahí vamos a calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, resultado ordinario antes de impuesto, que es este resultado ordinario que tengo acá, ahí en naranja, dividido el patrimonio neto promedio en este caso. Entonces, tenemos un 35,79% versus un 36,21%. Fíjense que en la gestión, en la rentabilidad financiera, estoy en una situación, si bien hubo un pequeño descenso, estoy en una situación prácticamente equilibrada, estable. Y vamos a la gestión de impuestos. Fíjense, la rentabilidad financiera neta o la rentabilidad ordinaria o la rentabilidad del patrimonio neto, que en este caso, como no tengo resultados extraordinarios, es la misma, es una vez que ya le deduje el impuesto a las ganancias, fíjense cómo hay una diferencia respecto de una situación y la otra. Entonces acá esa caída se refiere o está relacionada con la gestión impositiva que tiene la empresa, ¿sí? Para ver esa gestión impositiva, fíjense que del resultado neto, en el ejercicio 17, tengo casi un 51%, cuando ustedes saben que la alícuota en ese momento era un 35%, que es lo que efectivamente se pagó en el ejercicio 16. Entonces esa gestión, a lo mejor de gastos no deducibles en el impuesto, hizo que esa rentabilidad cayera. ¿Sí? Entonces fíjense, a medida que van restando cada uno de los distintos conceptos, esa rentabilidad se va modificando. Entonces ese es lo que ustedes tienen que ver. A ver, si yo le doy una calculadora y le digo de dónde tienen que dividir, todos van a llegar al mismo número. Pero lo que les repito siempre, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen de esas cifras? ¿Cuál es la interpretación y análisis que ustedes hacen de esos números? Es lo que ustedes los va a hacer especial respecto de cualquier otro profesional que esté haciendo ese análisis. ¿Sí? Entonces lo que tengo que ver, lo que tengo que analizar es cómo está afectando y por qué se está dando esa caída y a qué corresponde para hacer una mejor gestión relacionada con los impuestos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entendió. Bueno. Ustedes saben que después nosotros tomamos la rentabilidad de la actividad principal o la rentabilidad del activo y le aplicamos el concepto de la fórmula de Dupont. No para complicarnos la vida, sino para descomponer esta fórmula en margen y rotación para ver cuál es el esfuerzo y cuál es la medida de la gestión de la gerencia. Ustedes saben que la rentabilidad del activo lo que mide es la gestión de los gerentes, ¿sí? Y en esa gestión de la gerencia vamos a ver cuál de las variables le generó mejor resultado. Ustedes saben que el margen viene dado por los precios de venta y por los gastos que están asociados, y la rotación por el esfuerzo en función de la cantidad de ventas que tiene. Entonces, siempre que tengo una mayor rotación, voy a tener un mayor esfuerzo realizado por la gerencia. Cuando tengo un mayor margen, es un menor esfuerzo, pero estoy siendo rentable fruto de esa posibilidad que tengo de tener un margen alto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que analizar, eso es lo que tengo que ver, porque una misma empresa puede tener la misma rentabilidad,
pero una diferencia en el margen y la rotación. Como fíjense en este caso, tienen casi el mismo valor de rentabilidad, pero está cambiando el margen y está cambiando la rotación. Del 2016 al 2017 cayó el margen. Entonces, si está cayendo el margen, es porque no estoy siendo eficiente en mi estructura de costo, en mi estructura de gastos. Entonces voy a tener que analizar mi estructura de gastos. Mi estructura de gastos aumentó más que mi precio de venta. Entonces tengo que ver y atacar por ese lado las medidas que voy a tomar correctivas. Pero fíjense que para compensar esa caída en margen, tuve que aumentar el esfuerzo para vender más cantidad de veces. Por lo tanto, incrementó la rotación. ¿Se entiende? Fíjense cómo el mismo número está originado por dos cifras diferentes. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿El resto? Sí, profe. Son los mismos dos de siempre. Sí, profesor, se entiende. Bueno, vamos entonces al cálculo del efecto palanca. El efecto palanca, tenemos dos formas de calcularlo. Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica, o lo que es lo mismo, que nos va a dar el mismo resultado, pero no, perdón, nos va a dar el mismo sentido, pero no el mismo resultado numérico, es rentabilidad económica sobre tasa del costo del pasivo. A lo mejor con ese ejercicio de rentabilidad económica versus tasa de costo del pasivo, se lo puede ver más claramente al efecto de lo que es la rentabilidad, el efecto palanca. Porque cuando ven la rentabilidad financiera sobre la económica, a lo mejor se le mezclan un poco los conceptos. ¿Cómo puede ser que la rentabilidad financiera sea menor o mayor que la económica cuando y no vemos la relación porque el denominador es diferente, ¿sí? O a lo mejor vemos un resultado en la rentabilidad económica que partimos de un resultado de 516 contra un resultado en la rentabilidad financiera de 444. Entonces, ¿cómo un resultado menor puede dar una rentabilidad mayor? Justamente porque el divisor es diferente. Uno lo dividimos sobre el activo y el otro lo estamos dividiendo sobre el patrimonio neto. Entonces, por ahí la forma o la mejor forma de verlo más fácil es la relación que tenemos acá abajo. Entonces, cuando la rentabilidad económica supera la tasa de costo del pasivo, quiere decir que a mí me conviene estar endeudado porque mis activos, que es con lo que yo invierto, lo que pedí de financiación, me están cubriendo y ese costo de financiación, además que están generando un resultado mayor. ¿Sí? Entonces no me convendría en ese caso desprenderme de un activo que está generando esa utilidad para cancelar un pasivo que tiene este costo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que estamos midiendo con el efecto palanca, es decir, la gestión del endeudamiento, la conveniencia o no de estar endeudado. Con los dos números, o perdón, con las dos fórmulas, ambos resultados es positivo, lo que indica de que la empresa tiene una correcta gestión del pasivo, tiene una tasa de costo de pasivo que es inferior a la tasa de rentabilidad económica, por lo tanto le conviene ese endeudamiento. ¿Está claro hasta ahí? Sí, con cualquiera de las dos maneras que lo saquemos va a estar bien, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos maneras le da el mismo resultado. Bien. Bueno, entonces, retomando, les decía que de cualquiera de las dos fórmulas, el sentido va a ser el mismo, pero no va a dar numéricamente el mismo. No va a dar numéricamente el mismo resultado, sino que el sentido va a ser el mismo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno,
Y por último, vamos a descomponer esa rentabilidad económica en tres conceptos. Vamos a multiplicar y dividir por el pasivo, y vamos a multiplicar y dividir por los resultados financieros generados por pasivo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la rentabilidad económica, que es resultado del activo sobre activo total promedio, si yo multiplico y divido por resultado financiero generado por pasivo, y multiplico y divido por el pasivo, me va a quedar esta fórmula así, ¿sí? Voy a tener resultado de la actividad, resultado del activo sobre el resultado financiero generado por activo, generado por pasivo, resultado financiero generado por pasivo sobre el pasivo, y pasivo sobre el activo total. ¿Sí? Entonces estamos dividiendo en lo que es endeudamiento, que es el último término, cobertura y tasa de costo del pasivo. Entonces, esto que tenemos acá, que es resultado del activo, 525 sobre el resultado financiero generado por pasivo, es la cobertura. Esto que tenemos acá, que es resultado financiero generado por pasivo sobre pasivo, es la tasa de costo del pasivo. Y esto que tenemos acá, pasivo sobre activo, es el endeudamiento. Corríjanlo ustedes en su archivo, porque este es el archivo que yo bajé de la plataforma. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Entonces, tenemos el índice de cobertura. Fíjense que el resultado generado por activo cubre casi 9 veces el costo del pasivo, 17,14 en el nuevo año. La tasa del costo del pasivo se mantiene en un 5%, y el endeudamiento creció de 0,49 al 0,54. ¿Sí? Acá esto es la rentabilidad del activo, 20,77 y 18,99%. ¿Está claro hasta acá? Es como la aplicación de la fórmula de Dupont, nada más que un poco más descompuesta para tener otra visión. Acá en Dupont solamente veíamos margen y rotación, acá estamos viendo cobertura, tasa y endeudamiento. ¿Se entiende? Sí, es como que vamos desmenuzando más. Exactamente, ¿sí? Y siempre multiplicando y dividiendo por una misma cifra. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay dudas, vamos a ver el análisis del punto de equilibrio. Yo tengo unidades vendidas como dato del enunciado que son 100.000 en el 17 y 80.000 en el 16. Por lo tanto, si divido las ventas en las unidades vendidas, me está dando un precio de 108 y un precio de 92. ¿Sí? El costo unitario de compras, estoy tomando lo que son las compras dividido el total de unidades, perdón, el costo de ventas dividido el total de unidades vendidas. Por lo tanto, me está dando un costo total, perdón, un costo unitario promedio de ventas, no de compra, un costo unitario promedio de ventas de 79 y... ¿Por qué está negativo acá? Porque la fórmula está con el negativo, y de 70, ¿sí?
Lo que yo tengo que identificar para calcular el punto de equilibrio y para calcular las variaciones en la utilidad bruta es estos valores unitarios, ¿sí? Los gastos operativos sobre las ventas representan un 22%, gasto de comercialización más administración, sobre ventas, y un 17% en el ejercicio anterior. Lo primero que vamos a calcular es la variación en la utilidad bruta. ¿Cuánto varió la utilidad bruta? 1.154.831. ¿Qué quiere decir? Que esa variación de la utilidad bruta tuvo dos efectos. Dos efectos, perdón, separados y un efecto combinado. Tiene un efecto que está relacionado con la variación de las ventas, un efecto de la variación del costo. Y a su vez, el efecto de la variación de las ventas lo vamos a dividir en variación de cantidad, en la variación del precio y una variación combinada. Y lo mismo para la variación del costo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la variación de las ventas. ¿Cuánto variaron las ventas? Las ventas pasaron de 10.800, de 7.398.000 a 10.800.000. Por lo tanto, las ventas variaron 3.401.262. ¿Cómo calculamos la variación cantidad? El precio del momento 1 por la diferencia en las cantidades, la cantidad del momento 2 menos la cantidad del momento 1. Eso me da 1.850.685. ¿Sí? Precio del momento 1, ¿cuál es el precio del momento 1? 92 menos la variación de cantidades, que es 20. ¿Sí? Precio por la variación de cantidades, que es 20. Eso da 1.849.685. La variación de precio. Tomo las cantidades del momento 1, es decir, 80.000, por la diferencia de precio. El precio pasó de 108 a 92, tomo esa multiplicación y eso me da 1.240.000. Y la variación combinada es la diferencia en precio y la diferencia en cantidad. Si yo sumo todo, eso me está dando los 3.401.262 pesos. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bueno. Sí. Vamos a la variación de costo. Variación de costo es similar, ¿sí? El costo del momento 1, ¿cuánto es? 70,26 por la variación en las cantidades. ¿Cuánto es la variación en las cantidades? La misma variación que había calculado acá, los 20.000. ¿Sí? Eso da 1.405.000. La variación en costo. El costo del momento 1, perdón, la cantidad del momento 1, 80.000, por la variación del costo, 78 menos 70, es decir, 8,41. Por lo tanto, 673. Y después la variación combinada. Diferencia de costos menos diferencia en cantidades. Es decir, 78 menos 76 por 100 menos 80. Eso da los 2.246.000 que tengo en la variación de costo de venta. Y la variación de la utilidad bruta es la variación de ventas en cantidad menos la variación de venta en costo, 444.000. Variación de venta en precio menos variación de ventas de costo de venta en costo, total 568. Y la variación combinada de ventas menos la variación combinada de costos, 142. Eso me da el 1.154.851, que era lo que estaba intentando comprobar, ¿sí? Entonces, para poder identificar a qué se debe el cambio en la utilidad bruta.
¿Para qué nos sirve esto? Ustedes cuando van a hacer van a tomar una decisión, esa decisión está relacionada también con la elasticidad de su demanda. Es decir, si ustedes dicen, bueno, no estoy cubriendo los costos, ¿qué hago? Aumento el precio. Aumentar el precio no siempre significa un incremento en las ventas, porque si me responde negativamente la demanda, voy a vender menos cantidad. Entonces no sé si esa menor cantidad me va a alcanzar a compensar ese mayor precio. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Si voy muy rápido me dicen, si necesitan que veamos algo. No, particularmente yo me parece, lo estoy haciendo y analizando, quizás cuando ya lo termine me surja alguna duda de Sí. alguna, y ahí recién puede haber hecho, completado la primera parte y bueno, logrado Bueno, entender. si ustedes tienen dudas, y ustedes tienen ahí la mensajería directa de la plataforma, y inmediatamente les surja la duda, escríbala. Eso nos llega a nosotros. A lo mejor no le respondemos de manera inmediata, pero en el transcurso del día o más tardar al día siguiente nosotros respondemos. Entonces no se queden con las dudas hasta que volvamos a tener alguna clase. Entonces Bien, bien. ni bien tenga la duda, a disposición a cualquiera de los docentes, me quiere escribir a mí, cualquiera de las comisiones que me escriba, no hay ningún problema. Le quiere escribir a otro de los docentes que a lo mejor le entiende mejor, al que sea, ninguno va a tener ningún problema en responder. ¿Sí? Bueno, gracias. No tienen por qué. Bueno. Vamos al tema del punto de equilibrio, ¿sí? Para calcular el punto de equilibrio, lo primero que tengo que identificar es cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. Acá es un gran problema que nosotros tenemos, sobre todo en lo que es la realidad. Cuando nosotros tenemos una estructura que va variando en función de tramos o va variando en función de otros componentes, no lo podemos considerar como fijo o variable. Me estoy refiriendo a la realidad, porque si yo les digo, bueno, el costo, como dice el ejercicio, el costo de venta es el costo variable y todos los gastos de estructura son fijos. Bueno, tomo solamente como variable el costo de venta. Pero también dentro de los gastos de administración hay otros conceptos, ¿sí? que van variando por tramos. Si usted toma, por ejemplo, la energía eléctrica tiene un componente fijo y tiene también un componente variable. Entonces, ese componente fijo, ese componente variable va a ser lo que más nos va a costar determinar en la práctica. Hacerlo acá en un trabajo de laboratorio, donde yo con el enunciado les digo, estos son los fijos y estos son los variables, y para ustedes les va a ser fácil. El problema es que vayan ensayando con la realidad y vayan viendo incluso los conceptos que ustedes tienen en el anexo del artículo 64 para ver cuáles componentes pueden ser fijos y cuáles componentes pueden ser variables, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el cuadro de gastos. Entonces, flete y acarreo, ¿será fijo o será variable? Combustibles y lubricantes. Amortizaciones obviamente es un costo fijo, salvo que las amortizaciones en vez de tomarlas por método lineal, las tome por unidades de producción y ahí se convertirá en variable. Entonces vayan analizando uno por uno a ver si ustedes pueden rearmar este punto de equilibrio, identificando a lo mejor algún otro concepto que sea variable. ¿Sí? Entonces de eso se trata, de poder determinar el comportamiento. Entonces, tenemos el costo variable, el costo de venta y los costos operativos como fijos. ¿Cómo vamos a calcular el punto de equilibrio? El punto de equilibrio en importe es igual a costo fijo dividido 1 menos costo variable sobre ventas. Y el punto de equilibrio en unidades es igual a costo fijo dividido precio unitario de venta menos costo unitario de ventas. ¿Está claro? ¿Quedó claro las dos formas de calcularlo? Bueno,
costo fijo menos, dividido 1 menos costo variable sobre ventas, me está dando un punto de equilibrio en el ejercicio 2017 de 8.700.000 y de 5.229.000. Si yo estoy por sobre del punto de equilibrio, como es en ambos casos en la empresa, 10 millones contra los 7 que había, contra los 8 que había calculado, 7 millones dividido los 5 que tengo acá, en ambos casos estoy por encima del punto de equilibrio, por lo tanto estoy cubriendo costos fijos y costos variables. ¿Sí? Para eso vamos a calcular el margen de seguridad. ¿Cómo calculamos el margen de seguridad? El margen de seguridad es igual a las ventas actuales menos las ventas en el punto de equilibrio. Eso me da lo que es el margen de seguridad. Fíjense que en ambos casos ese margen de seguridad es positivo porque estoy vendiendo por sobre lo que es el punto de equilibrio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió? Sí, Como en profe. monto muchas veces... Sí, perdón. Perdón, ¿qué dijo? Porque justo hablé encima y no le escuché. Discúlpeme. Bueno. Como en monto muchas veces 2 millones no nos dice si es mucho, si es poco, cuánto es, lo vamos a llevar a un porcentaje, ¿sí? Al grado de seguridad. Y el grado de seguridad siempre sacamos de dos maneras. Ventas actuales menos ventas de equilibrio, que es el margen de seguridad, y a eso lo dividimos o sobre las ventas de equilibrio o sobre las ventas actuales. ¿Sí? Son las dos formas de calcular el grado de seguridad. Fíjense que en cuanto a grado de seguridad, en el ejercicio 2016 estoy mucho mejor que en el ejercicio 17. Cuando fíjense que si nosotros tomábamos el monto, apenas había una diferencia de un 4%. Si yo ya lo tomo acá en porcentaje, fíjense que la diferencia es mucho mayor, casi 10% acá y un poco más de un 15% en este grado de seguridad. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿eso tendría relación en cierta forma con el tema de que el margen en el 2017 era menor? Cuando se calcula el margen, digamos, cuando se hace DuPont, me refiero. No, estamos hablando, son cosas diferentes. Cuando estamos viendo, a ver, en algún punto estamos viendo lo que es la gestión de los costos fijos y los costos variables. ¿Sí? Cuando estamos viendo DuPont, ese margen que estamos viendo en DuPont es el margen que queda sobre ventas. ¿Sí? El margen de utilidad que está quedando sobre ventas. Acá lo que estoy haciendo es comparando el margen que me queda como colchón por sobre las ventas de equilibrio. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Sí, yo lo decía más que nada por el otro tema de que cuando sacamos ese indicador, lo que vemos es que había subido la rotación, pero bajado el margen sobre ventas, y en este caso Sí. por lo que lo relacionaba era por el hecho de que como había menos margen sobre ventas, es evidente que al bajar la rotación, que en este caso sería bajar la cantidad de unidades que se venden, sería más Pero peligroso. podría Y no haber sido una más relación. eficiente, podría haber sido más eficiente en el manejo de los costos, y a lo mejor tenía otra relación, porque acá lo estoy comparando con lo que son ventas en el punto de equilibrio. O sea, ese margen o ese grado, cuando hacemos análisis de rentabilidad y cuando veíamos DuPont, está relacionado en forma directa con los costos fijos. Acá, está relacionado en forma directa con la estructura de costos. Acá estamos relacionando de alguna manera con las ventas en el punto de equilibrio.
si bien para determinar la venta del punto de equilibrio tuve en cuenta los costos, tiene una relación indirecta, no es tan lineal lo que se está planteando. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Bueno, y lo último, vamos al informe, ¿sí? Fíjense acá, el informe tiene una estructura y un esquema similar a todos los informes, a todos los modelos de informes que van a encontrar en la página de los consejos o de la federación, ¿sí? Siempre tenemos ese formato y esa misma estructura para presentar nuestros informes, ¿sí? Primero, el título, ¿sí? Es importante que se sepa de qué es lo que estamos hablando y para qué es el informe. Entonces, informe de analista independiente, le podemos poner informe de análisis de estados contables, informe de análisis de la situación financiera de corto plazo, informe de la situación económica, ¿sí? El título va a estar relacionado con lo que tiene el contenido. Después viene un apartado que son los destinatarios, es decir, a quién nos contrató, a quién le dirigimos. En este caso se le pone socios o se lo podremos poner al señores directores, señor gerente, quien nos haya contratado. Después viene la descripción objeto de análisis. Esa descripción objeto de análisis es un párrafo en cuanto a lo que nosotros vamos a indicar cuál fue la encomendación de tarea, qué es lo que nos encargaron y qué es lo que tenemos que hacer, con qué información vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, fíjense acá, están indicando que están trabajando con el estado de situación patrimonial, de resultados, de evolución, de flujo efectivo, notas, anexos, etcétera, etcétera, del 16 y del 17, ¿sí? Entonces acá indican cuáles son los estados contables con lo que están trabajando. Después, esto es algo muy importante, está el tema de las responsabilidades. Nosotros somos responsables de nuestra tarea, nosotros, contadores, auditores, profesional independiente, somos responsables de la tarea que hacemos, no de los estados contables. Entonces, la responsabilidad de la dirección de la empresa o de la gerencia está relacionado con la preparación, presentación, emisión y hasta con el sometimiento a la auditoría de esos estados contables. Nuestra responsabilidad va a estar dada por la tarea y la de opinión que vamos a dar respecto del encargo que nos hicieron. ¿Qué nos encargaron? Que analicemos la situación económica, patrimonial, financiera, ¿sí? Basada en las herramientas y cuál fue la tarea que hicimos. Entonces hacemos una breve descripción de todas nuestras tareas. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué aplicamos? Sobre qué estamos trabajando y sobre qué queremos concluir. Si acá solamente me hubieran encargado la situación financiera de corto plazo, y acá hablo solo sobre la situación financiera de corto plazo. Si me hubieran preguntado sobre la situación económica, bueno, opino solo sobre la situación económica, ¿sí? Entonces acá tengo que tener en cuenta qué es lo que me están preguntando. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Aclaraciones previas. La empresa analizada, en este caso de aclaraciones, lo que tenemos que hacer es mencionar algunas cuestiones que nosotros necesitemos aclarar, ¿sí? Por ejemplo, lo que está aclarando acá del tema de la aplicación del ajuste por inflación y que toda la información está en moneda homogénea, que se hayan eliminado, lo que dice acá, las apreciaciones subjetivas, que los estados han sido auditados por otros profesionales y cuál fue la opinión de ese estudio de auditoría, si es que hubo una situación favorable o desfavorable, si se hizo
el ajuste, si hemos analizado alguna cuenta, todo lo que nosotros consideremos aclarar, como también si no hemos obtenido alguna información, tendríamos que aclarar acá cuál es la información que no nos dieron y para que nosotros deslindemos las responsabilidades. Análisis y conclusiones. A lo mejor podemos poner en aclaraciones previas también cuál fue la tarea, qué herramienta hemos aplicado, si hemos aplicado DuPont, si hemos basado algún tipo de información, a qué le hemos aplicado cada fórmula, si es que yo considero hacerlo más amplio. Si no, lo dejo ahí como está. Análisis y conclusiones. Situación patrimonial. Fíjense que acá ya empiezo a escribir y a redactar algo en función de la estructura. ¿Cuál es el objetivo del análisis de la situación patrimonial? Y analizar si la estructura es acorde para la realización de la actividad. Entonces, en función de las conclusiones y de los números que he sacado, voy a ver si esa empresa tiene una estructura acorde. Cómo es el activo corriente, cuánto está inmovilizado, cuánto corresponde al activo corriente, cómo es la estructura de inversión, cómo es la estructura de financiación, si estoy cumpliendo con las políticas saludables, cómo está la solvencia, cómo es el endeudamiento, cómo está financiando los activos de largo plazo. Entonces, expreso una conclusión sobre todo ese dato, ¿sí? Sobre todas esas herramientas que he aplicado. Y si hay alguna cifra que me llamó la atención, y lo pongo ahí, por ejemplo, si los bienes de uso no hubieran estado financiados con capitales de largo plazo, y ahí habría puesto alguna aclaración relacionada con esa situación, ¿sí? O hubiera copiado el índice que me está llamando la atención. Por ejemplo, si tengo un endeudamiento de 4, y bueno, pongo que el índice de endeudamiento llega al valor de 4, y bueno, cuál es el riesgo de esa situación, y voy poniendo todo lo relacionado con lo que es la estructura. Después pasamos a la situación financiera de corto plazo. Y acá en la situación financiera de corto plazo lo importante es decirle a la empresa que va a necesitar refinanciar, va a necesitar acelerar las cobranzas, va a necesitar va a necesitar darle más plazo a los proveedores, va a necesitar refinanciar la deuda. Entonces vamos a tener que ver cuál es la situación de cuál es la situación real de corto plazo de la empresa, y dentro de la situación real de corto plazo de la empresa, cuáles son los índices que me llaman la atención. El índice que más me llama la atención es esa relación de liquidez o de cobertura entre la liquidez corriente y la liquidez corriente necesaria, que me está indicando que la empresa casi no va a poder hacer frente a sus pasivos de corto plazo. Entonces eso es importante que yo se lo haga ver, ¿sí? Y por último, lo que es la situación económica. Entonces, en cuanto a la situación económica, ¿qué es lo que a ustedes les llama la atención? Y bueno, la situación económica nos llama la atención que se empezó a producir una caída en cuanto a la rentabilidad del patrimonio, la mala, a lo mejor no la mala, sí, la mala gestión impositiva, que tenga una tasa real del 51% en el impuesto a las ganancias, la caída o no de la rentabilidad, todo lo que yo haya detectado en cuanto a lo que es el análisis de esa situación económica. Y luego, el lugar y fecha y la firma del profesional, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? ¿Se durmieron? ¿Están ahí?
No, profe, no estamos aquí. No están ahí. Están dormidos. Bueno, por lo menos Nancy es la única que sé que no se durmió en toda la clase y no sé quién era el otro que me contestaba de vez en cuando. ¿Alexander puede ser? No me acuerdo, no me acuerdo quién fue. Es lo que me sale acá cerca. No, Alejandro Ezequiel Losval. El resto, a ver, Castillo Gastón me dice que se entendió. El resto, chicos, dudas, consultas. Yo les Todo bien, aconsejo profe. una cosita. Yo sé que por ahí cuando están en la clase, si quieren ir rápido, la atención en una clase virtual, si en la clase presencial los módulos son de 2 horas, porque está probado pedagógicamente que tienen que ser no más de 2 horas un módulo, en las clases virtuales dicen que los cortes tienen que ser cada hora. Entonces, mantener la atención más de 1 hora ya como que nos cuesta. Entonces, por ahí decimos, sí, se entendió, porque ya queremos cortar la atención de lo que es una clase virtual. Sin perjuicio de que no los veo yo a ustedes y no sé si están viendo la clase, si están cocinando, si están comiendo, si están trabajando, si están estudiando, qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, el consejo no viene por el reclamo de esto, sino que el consejo viene por el que cuando a mí me van explicando las cosas, seguramente yo lo entiendo porque es mi área, mi materia, y lo voy a entender. Me refiero a ustedes, ¿sí? El problema es cuando ustedes tienen que hacer solo las cosas. Y ahí es donde se nos queman los papeles. Y en un parcial ustedes van a tener que hacer solo las cosas. Y en un final van a tener que hacer solo las cosas. Y con un cliente van a tener que hacer solo las cosas, con el riesgo de que ahí no hay vuelta, no hay vuelta atrás. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a hacer solo las cosas, vamos a estudiar para que no nos sorprenda después una instancia de un parcial o de un final. ¿Está claro? Sí, profe, y cuando uno se sienta realmente a rehacerlo de nuevo, ahí surgen las dudas o incógnitas que uno puede tener o se da cuenta que no entendió algo. Exactamente, entonces ahí es donde vamos a poder analizar y donde van a ver. Y bueno, estamos a disposición para que en ese momento hagan la pregunta o en la instancia de la clase de consulta ante el parcial o en la instancia de antes de cualquier otra clase, me hacen las consultas que consideren pertinentes. Bien. Muy bien. Si no hay más consultas, entonces nos vemos el próximo jueves. Chao, profe. Bueno, buenas tardes Hasta entonces, luego. hasta el jueves. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Recording Profe, stopped. ¿Sí? profe, disculpe, Sí. una pregunta. ¿Se definió el día de la fecha del parcial teórico? Tengo entendido que iba a ser oral lo que estaban planteando, pero no tengo la fecha. Yo les averiguo para el jueves. Bien, gracias, profe. Chao. De nada, hasta luego.